casi todas las noches. Estelas de aviones, ¿verdad? ¿Les están viendo? Bueno, para algunos se esconde un secreto de manipulación mental, de control del clima, de incluso intento de modificar enfermedades o de provocar epidemias. ¿Es cierto o solo la última gran conspiración? Solo les digo que últimamente hemos tocado un par de veces el asunto a modo de noticias. Estamos recibiendo increíbles cantidades de relatos, informaciones, documentos, fotografías. Los expertos en esto lo llaman chemtrails, estelas químicas. No hay más que darse un garbeo por las redes. Se encontrarán cientos de miles de webs, de páginas con información sobre esto. ¿Hay algo más que un mito, más que una leyenda? ¿Están fumigándonos de alguna forma? Yo no lo creo, pero quiero escuchar a los que dicen que es una auténtica verdad. De momento, planeamos por algunos lugares del mundo y perseguimos esas estelas químicas. El enigma de los chemtrails. Todos lo hemos visto alguna vez. Miramos hacia el cielo y a veces comprobamos cómo se encuentra surcado de líneas blancas, nubes rectilíneas que se extienden en diseños caprichosos hasta donde alcanza la vista. Lo más lógico es pensar que se trata de estelas dejadas por los aviones. Pero, ¿y si fueran algo más? Buscamos en internet el término chemtrails, nos sorprenderá descubrir el gran número de páginas que existen mantenidas por quienes defienden que algunas estelas de condensación dejadas por aviones en realidad no son tales, sino que se trata de fumigaciones premeditadas de diversos productos químicos. Para los partidarios de esta teoría de conspiración, la verdadera naturaleza de las chemtrails sería conocida por las más altas instancias, y su objetivo sería causar algún tipo de daño a la población. La alarma saltó en Estados Unidos hacia el año 1997. La gente comenzó a observar en el cielo extrañas nubes en forma de X, creando rejillas de kilómetros de extensión, o con formas más caprichosas, como círculos o espirales. No tardaron en comprobar que estas formaciones aparecían al paso de aviones que las dejaban tras de sí. Según los defensores de esta teoría, las estelas de condensación normales provocadas por los aviones a reacción se producen en unas condiciones de temperatura y humedad relativa del aire muy determinadas, a unos 10.000 metros de altitud, y permanecen visibles durante unos pocos minutos. Las presuntas estelas químicas no cumplirían ninguna de estas características, dándose en condiciones y altitudes en las que no deberían existir estelas de condensación. Se han apuntado diversas hipótesis respecto al posible propósito de estas fumigaciones. Control del clima, para mitigar los efectos del cambio climático o para provocarlos. Usos militares, como la dispersión de nubes para mejorar la visión de los satélites espía. Experimentos con armamento biológico. De esto último, aunque pueda parecer extraño, existen precedentes. Tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, documentos desclasificados hablan de fumigaciones en el pasado, tanto sobre civiles como sobre militares, para diversos experimentos de guerra química y bacteriológica. En especial se trataba de estudiar los patrones de dispersión de estos agentes tan volátiles. Por ejemplo, inoculando premeditadamente una enfermedad relativamente inocua entre la población y luego haciendo estudios epidemiológicos sobre la forma en que se había extendido. Es posible que todo esto no sea más que una explicación fantasiosa a un fenómeno completamente normal. Aunque hay muchos, demasiados, que piensan que tras estas inocentes estelas se esconde un terrible secreto. ¿Es posible que puedan estar en lo cierto?
what it appeared to be. Would you be able to tell the difference? Many people would be shocked and amazed to discover that their elected government would intentionally spray toxic compounds into the air over their heads. Tens of thousands of people from the state of Maine to the country of New Zealand have documented this airborne spraying program. Thousands of photographs now exist on the internet detailing the blatant and direct assault on our breathable air by the Air Force. The evidence, as we shall discover, speaks for itself. How could this happen? Why is it happening? Who is spraying us? What is in the chemtrail soup that we are helplessly ingesting? Normal jet contrails are formed above 30,000 feet and last only a few seconds. Normal contrails are created very rarely and are caused by the intense heat thrown off of jet engines as they climb towards their cruising altitudes. Designed to appear as normal contrails, chemtrails, on the other hand, do not occur from the mixture of engine heat and water molecules at high altitude. They usually occur between 12,000 and 20,000 feet, and photographic evidence clearly demonstrates that these emissions are coming from spray nozzles attached under the wing, near the engines, or extending from the rear of the plane. As these satellite photos clearly demonstrate, chemtrail spraying has been designed to occur in such a way as to make them appear as normal cloud cover moving into a given area. The government is trying everything to hide them from the public. They use on-air weather personalities to explain the constant daily barrage of chemtrails. The weather satellite pictures used on regular TV channels are washed electronically to remove the obvious line patterns. But as you can see, by going to the NOAA's site and obtaining raw feed prior to release to subscriber stations, there is much in the clouds over the world that does not belong there. Studies done by independent laboratories indicate that the following elements can be found in chemtrails as well as in our rainwater. One scientist in California, using the proven NASA technology of resonance imaging, verified these elements as well as many others. It has been found that polymer fibers are used as a binding agent for the desiccated red blood cells. These blood cells are peppered with pathogens known to be harmful to human health.
Over a 3-year period starting in 1999, researchers have discovered a veritable shopping list of these pathogens in increasing strength. Many doctors and hospitals have, since 1996, indicated that death and illness of their patients from unknown airborne ailments has increased a whopping 3,000% over previous years. It would appear by these facts that the evidence indicates a starting of the chemtrail spraying program since about 1987 in various test regions in the Southwest and full-blown chemtrail activity against the citizenry since 1996. Try this interesting test yourself. Go through the photos of you and your family as far back as you can and see if you can find any chemtrails in these pictures. One of our producers has found photographic evidence as far back as 1984. National Geographic magazine, well known for their excellent outdoor photography, shows the appearance of chemtrails in that same year. A perusal of back issues from your local library of any outdoor magazine, such as Field and Stream, will show chemtrails over U.S. cities as early as the mid-1980s. Why are we being sprayed with these chemicals? To what purpose? Much speculation has been spent on the reasons. The Air Force has undertaken a multi-year program spanning several years, ranging from protection from the sun, reducing global warming, weather modification, to population control. Despite numerous attempts by thousands of concerned people to get answers from the Air Force and the government and various senators, no information is yet forthcoming from those responsible for this, certainly the greatest visible crime against humanity the planet has ever seen. Let's look at each of these theories in turn. One of the first theories to appear by disinformation artists was that chemtrails were here to help us from the damaging effects of the sun's rays. At first blush, this appears to be plausible, but it does not explain the well-documented sprayings of aircraft mainly over large population centers, while ignoring obvious hot spots like barren deserts that might deserve such constant daily spraying. This explanation also doesn't cover the desiccated red blood cells loaded with harmful pathogens. This theory was further weakened when it was discovered that much of the spraying happens to occur at night under the cover of darkness. Clearly, protection from the sun's rays is simply misinformation dangled to those who are chemtrail aware so that they would go back to sleep. Another lie foisted upon chemtrail researchers is the oft-told pattern of global warming. The idea presented is that the globe is overheating, and that chemtrails are the answer, causing a decrease in temperature. This hopeless fib is easily destroyed by the following facts. Chemtrails are sprayed at night, when the sun is beyond the horizon. The chemical makeup of chemtrails belies this and other theories. What do anthrax, spores, and lupus have to do with deflecting heat from the planet? If saving the planet from global warming were the actual goal of chemtrails, why hasn't the government come forward to use this as a publicity coup? They could certainly use some good press, and who isn't for saving the planet? Yet another idea presented is that our and other countries have gone over the edge and are playing God with the weather.
Although there is a good indication that there might be aspects of the chemtrail program that lend itself to weather modification, it still does not fit all the facts. In fact, if changing the weather via chemtrails were the answer, why the secrecy, the lies, the cost which must run annually into the billions of dollars worldwide? Why then would the government feel it necessary to add harmful desiccated red blood cells to the mix? Cloud seeding has been successfully demonstrated using silver iodide particles since the 1950s. If changing the weather were the reason, why are there no harmless silver particles showing up in the lab test and in the resonant imaging? Again, this appears to be yet another lie unleashed upon chemtrail researchers to get them thinking and looking the other way. The last theory is so heinous in conception and execution that we dare not mention it except for the bizarre reality that it fits all the known facts regarding chemtrails. Let's look at those facts now. Fortunately, we have some 4 years of intense study into the problem of chemtrails, and the following facts are not disputed. For reasons that will shortly become apparent, given the data collected, we know the following. Fact: chemtrails are loaded with pathogens deadly to the human organism. Fact: chemtrails are definitely aimed at the major population centers, though even the backcountry of America, Australia, and other areas of Europe receive chemtrails, certainly not with the intensity and frequency of, say, Los Angeles or New York. Fact: much of the spraying occurs at night. Fact: chemtrails contain various heavy metals such as titanium, aluminum, barium salts, and other toxic metals. Fact: most of the spraying is carried out by NATO air forces in their respective countries. What can we deduce from these facts? Very little. Some say that the presence of pathogens in chemtrails might be some kind of mass inoculation. Health professionals dispute this view by revealing the fact that an overburdened immune system constantly fighting multiple infection vectors, coupled with dozens of varying types of harmful viruses and bacteria, causes the immune system to actually become less effective, making it, over the long term, unable to fight off even the most common of infections, colds, and flus. This perception fits with the experiences we have all been feeling over the last few years. Listlessness, depression, a weakened health system, aching joints, reaction to airborne particles, and so on. The theory of mass immunization, also disputed by microbiologists who say that you cannot vaccinate against bioterrorism, as there are far too many possible millions of potential strains and variants that can be quickly made up, making vaccination moot. Was at war with Iraq in what is now known as the Gulf War. Archival satellite images of the period clearly show a dedicated spray program against Iraqi soldiers who have reported the same symptoms then as many Americans are now reporting: dizziness, allergic reactions never before experienced, shortness of breath, a lethargic, depleted feeling of hopelessness, as can be seen through pictures shown here. Whatever was aimed at the soldiers of Iraq in 1991 is currently being aimed, right now, at millions of people each and every day across the globe.
filmmakers have captured without realizing it countless examples of aerial spraying. The following films indicate a massive multi-billion-dollar program. In fact, even print art put out in magazines have chemtrails in them. The video game Cool Borders 2000 has chemtrails in their background. Researchers have gone to great lengths to contact dozens of senators and congresspersons, as well as the military, to no avail. In addition to seeking out answers from our elected leaders, which have proved fruitless, there exist petitions signed by thousands of people worldwide, which have been sent to various government leaders. These petition signers include scientists, school teachers, police officers. Veritably every profession and discipline has observed this phenomenon and has demanded answers. None so far are forthcoming. Again, the government's response to this has been silence or denial that chemtrails exist, the usual answer being that these are normal contrails. Dozens of letters exist on the internet from congressmen and women denying chemtrail activity. The Environmental Protection Agency has flatly declined air test samples sent into them. Chemtrails affect everything and everyone on the planet. The materials present in chemtrails can be found in our water tables, our hair, the clothes we wear, the food we eat. We must now know just what is going on in our skies and why. The government, your government, is blatantly lying about its spraying at citizens. Many feel that chemtrails are in reality a binary population elimination weapon. Stage 1 of this weapon is to pass various pathogens into the human body to weaken the immune structure. Repeated low-level assaults upon the immune system do not strengthen it. Rather, it becomes weaker from endlessly fighting one kind of infection after another. Hence the reason for so many pathogens in the chemtrail soup. This also completely explains why we are feeling weaker and sicker as the months go by, instead of healthier and stronger. Once this is accomplished and field reports indicate overall T-cell weakness attained, stage 2 would be the release either through vaccination or aerial dispersal of something like smallpox or anthrax, which would instantly kill the human host. If what is suspected of chemtrails is true, then we are experiencing something only the denizens of concentration camps have for years warned a sleeping humanity against: the fascist takeover of the world by corrupt leaders and the systematic elimination of unwanted sections of the population. Who chooses who dies? Who gets the vaccine against the poison and who does not? There is an old adage regarding the game of poker: if you cannot tell who the sucker is, then it's you. This axiom applies to the chemtrail phenomena as well. If you do not know why or what they are doing to us, then the purpose of chemtrails is probably against our well-being. There is, however, a very proven technology available to us that can thwart chemtrails. Inventor Wilhelm Reich is credited with creating the first known orgone eliminator, or cloudbuster, originally designed to help bring in rain to areas plagued with drought. Don Croft, alternative scientist, researcher, and inventor, has succeeded in striking a blow against the ongoing chemtrails program that is destroying our country and enslaving its citizens. By utilizing the research of Wilhelm Reich, Croft has created a cheap, portable, and easy-to-build device that consistently destroys chemtrails and heals the atmosphere.
The Reich-Croft chembuster is potentially one of the answers to the ongoing attacks by the forces of darkness. As these images show, chembusters, or as they're referred to by most people, cloudbusters, actually do the job of eliminating chemtrails. A cloudbuster is simply made or can be ordered via the internet. Though many speculate that the chemtrail problem has gone on for too long for there to be any kind of decisive resolution in the favor of humanity, we do not share that view. Awareness and knowledge are two keys to stopping this problem. The more that people are aware that chemtrails are overhead and in their lungs, the greater are humanity's chances that we might catch a break, and some high-ranking official in government will come forward and stop the program. One should be very careful as well when investigating the chemtrail phenomena on the internet. Many chemtrail sites are actually run by government agents to spin the information given out on it, or to suppress the real reason for chemtrails. Those sites that are pushing debunkers, character assassinations of online seekers of the truth, and who offer a vague chemtrails are here to modify the weather, or chemtrails are sunscreen, simply are disinformation sites aimed at misleading those who are becoming chemtrail aware. Tell your friends and loved ones. Show them the facts. Take them outside when the spraying is heavy and let them do their own thinking and research. A few may not be able to change the world, but a few million can. Good luck. Daddy, where did the blue side go? Si les parece, empezamos ya analizando lo que ha dado de sí el tiempo de hoy. Y también tenemos imágenes que reflejan la estabilidad atmosférica, esas nieblas de primeras horas en la plana de Vic, se aprecian muy bien también en esta imagen que nos envían también desde Barcelona, en donde se aprecian esas estelas de los aviones, debido precisamente a que ya se nota el cambio de tiempo, la humedad va aumentando, el aire frío llega y se empiezan a formar esas estelas. También que nos envían también desde Barcelona, en donde se aprecian esas estelas de los aviones, debido precisamente a que ya se nota el cambio de tiempo, la humedad va aumentando, el aire frío llega y se empiezan a formar esas estelas. También
que pasa es que poco a poco estamos despertando, ¿no? Todo ya a lo que se nos oculta, pero está llegando la luz. Pero estáis muy pegados a la realidad, entonces, ¿no? O sea, que al margen del humor... Sí, no, claro, no, por supuesto, ¿no? Y yo soy muy consciente de que pasan cosas que se nos ocultan, por ejemplo, que nos fumigan todos los días, ¿no? Una cosa que de la que nadie habla, ¿no? Aquí han hecho alguna reseña, pero un poquito de una manera, eso es mentira, ¿no? Es verdad, es una cosa muy seria y que ocurre, ¿no? Bueno, aparte de eso, pero en realidad somos optimistas.
En Inglaterra, creo recordar que fue el año pasado, se reconoció que durante 30 años se ha estado haciendo pruebas armamentísticas con la misma población inglesa a través de la fumigación en los cielos. Pues se está oscureciendo lo que es el cielo a través de fumigaciones con depende qué tipo de químicos y de cristales que quedan persistentes. Hay una serie de estudios hechos que nos dicen que quiero recordar, no sé si eran 23 o 25 años, hemos perdido cerca, en depende de qué zonas del planeta, un 22% de luminosidad. Digamos que está más oscuro. Todo esto podemos pensar nosotros que es por culpa de la polución, pero eso no es así. Eso es por culpa de las fumigaciones intensivas que se están haciendo a través de aviones simuladamente comerciales, pero que son militares. ¿Vale? Alguien me podría decir, ¿por qué aseguras lo que dices? Pues por algo bien simple, porque hay una normativa de vuelo internacional fechada a 25 de febrero del 2010 que obliga a todos los aviones comerciales a llevar una sonda en la parte de atrás del avión, que lo que hace es que no deje estela. Estas estelas que vemos en el cielo, pues dicen que son estelas de condensación de agua, cuando tenemos que recordar que los motores de los aviones no van con agua precisamente. Se dice que es por culpa del cambio de temperatura entre la humedad del ambiente y la temperatura del motor. Eso es cierto hasta un punto, pero también tenemos que entender que bajo determinadas condiciones climáticas, por ejemplo, es fácil de que haya estas estelas a la hora del amanecer del día o a la hora del oscurecer de la noche, que es cuando podemos tener esos cambios de temperatura en el ambiente, o dependiendo, por ejemplo, dependiendo de qué zonas, si hay mucha humedad ambiental. Pero bueno, que no es lo lógico y normal encontrarte con, depende de qué zonas, incluso lo que llamamos umbilicales mapeadas, ¿vale? Que son cruces en el cielo, que son una serie de, pues como cuando tú coges un plano, un mapa, y tú trazas una serie de líneas y te haces un vector. Pues esto se está dando y se está viendo y se está fotografiando. También lo que os he hablado es una patente que bueno, es una patente americana, pero da la casualidad que también hay otra patente, que es del 12 de agosto de 1975, que esta es la patente del sistema que se utiliza para dispersamiento de químicos en el ambiente. Está a nombre del ejército americano. En Estados Unidos hay varios aeropuertos privados. Por ejemplo, hay uno en Arizona, pues que tiene cerca de, quiero recordar, pues no sé qué contabilizamos, igual unos 1.200 aviones. Que todos estos aviones son aviones sin publicidad, sin propaganda, son aviones comerciales. Y estos aviones son unos en concreto, pues vemos que en la punta de la cola pues son de color naranja o azul, digamos que tienen ese par de colores, en azul, en naranja y en gris. Y a razón de programas informáticos que te están haciendo un seguimiento de todos los vuelos que hay, pues te están dando tanto el origen como el destino de esos aviones, y hay muchos que hemos estado grabando, pues que resulta que no tienen ni origen ni destino, ni tienen marca comercial, y trabajan bajo los patrones que estamos hablando de estos colores en concreto. O sea que realmente lo que se está haciendo es eso, llevando un programa con la intención de muchos sitios seguramente modificar el clima.
think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the wall for a lead role in a cage? How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? Same old fears. Wish you were here. Junto con el programa HAARP y similares, puede emplearse para crear o mitigar lluvias, así como otros fenómenos atmosféricos. Existen muchas técnicas de control de clima desde aviones, especialmente lluvias, empleadas desde hace muchos años de forma casi pública por gobiernos de todos los países. Los servicios de las empresas que pueden crear lluvias o mitigarlas pueden contratarse por internet. Aunque la gente de a pie no sepa mucho de esto, es un asunto conocido que no reviste el más mínimo secretismo. Los servicios de estas empresas se contratan de forma local o regional para producir un día esplendoroso cuando hay un desfile militar o fecha comprometida para un gobierno, una sequía en una región determinada, etc. El control del clima a lo bestia, por medio de creación de huracanes, inundaciones, tornados, etc. puede lograrse ya sin necesidad de estelas químicas, con armas escalares del tipo HAARP. Extender enfermedades y plagas para humanos y otras especies.
Esto podría estar asociado a un plan de despoblación de la humanidad por medio de la proliferación de enfermedades. En la actualidad, realmente eso es lo que está ocurriendo, ya que se ha probado que las muertes asociadas a enfermedades respiratorias van en aumento y se han asociado programas de fumigación específicos con una proliferación de problemas de salud. Está claro que el objetivo de la despoblación puede ser llevado a cabo de otras formas menos costosas y más rápidas. Campañas de vacunación o el envenenamiento de la cadena alimenticia o el agua. Mitigar el calentamiento global, por medio de la extensión de nubes que reflejan parte de los rayos solares y eliminar con ello parte de la fuente de calentamiento global. Esta información se conoció cuando se supo de un supuesto proyecto Sputnik, financiado por los gobiernos, llevado a cabo por compañías aéreas privadas y aviones militares. La base para dicho proyecto estaría recogido en el documento oficial llamado Implicaciones de la política de calentamiento por efecto invernadero, mitigación y base científica, publicado en 1992. Este es un proyecto semi-oculto tapadera del verdadero objetivo del proyecto. La teoría del calentamiento global defendida por Al Gore no solo no está probada, avalada ni confirmada, hay miles de voces en el mundo científico convenientemente silenciadas que niegan el calentamiento. Ver el documental El timo del calentamiento global, sino que según otros muchos, estamos entrando en un período de enfriamiento global. En cualquier caso, los calentamientos y enfriamientos de la Tierra se producen de forma cíclica debido a la mayor o menor actividad solar, y este hecho no tiene nada que ver con un exceso de CO2 ni tiene por qué ser evitado por medio de pantallas. Pero el hecho de que pueda existir un proyecto tapalera de esas características, nos permite entender cómo se financia a base de nuestros impuestos, con el visto bueno de todos los gobiernos que supuestamente tendrían su conciencia pública bien tranquila porque la información oficial para justificar el despliegue increíble que se requiere para este proyecto sería que se está luchando contra el nocivo calentamiento global. Como es lógico, si el calentamiento no es real, tampoco lo será el proyecto que pretende erradicarlo. Quienes promocionan esa teoría del calentamiento lo hacen a sabiendas de que no se está produciendo, aunque sea muy conveniente políticamente hacer creer a la gente que sí lo está. Y por último, la teoría que los chemtrails son parte de una estrategia militar en una guerra invisible a nuestros ojos que se está librando desde hace años por medio de armas psicotrónicas. El objetivo de esta guerra de las galaxias con energías escalares es nuestra mente. Extender un medio para facilitar la guerra de las galaxias. Una combinación de chemtrails permite crear una atmósfera que soporte ondas electromagnéticas, osciladores electromagnéticos de campo llamados girotrones y calentadores ionosféricos. Las partículas fumigadas hacen que las armas funcionen mejor. Esto tiene que ver con su estado estable y la densidad de las partículas que mejoran la propagación de los rayos de plasma. En suma, dispersan partículas, por medio de aerosoles, y luego inflan el aerosol con ondas electromagnéticas, creando de esa forma escudos electromagnéticos, desplazando y anulando el campo magnético de fondo. Hay elementos en los chemtrails, tales como el carbono, cuyo objetivo es absorber microondas. Algunos aerosoles contienen metales con objeto de ser invisibles a los radares. Emplea partículas de la ionosfera como mecanismos de defensa contra los ataques de misiles. Las Fuerzas Aéreas comunicaron en un informe Air Force 2025 que su objetivo era desarrollar el control mental virtual y real por medio de energías escalares. Las energías escalares se pueden emplear para armas de mano o tanques. De las energías escalares resulta prácticamente imposible protegerse. Se necesita plomo, materia cerámica y una instalación profunda subterránea para no verse afectado por estas armas. Algunas personas escuchan tonos y zumbidos. Si oyes tonos estáticos y persistentes, tienes vibraciones corporales y sensaciones de quemazón, daño neuronal, daño en tu sistema inmunitario, escuchas voces electrónicas en tu cabeza o tienes dolores de cabeza persistentes, sufres dolor profundo de órganos o experiencias anómalas similares, es posible que estés siendo el objetivo directo de este tipo de rayo energético. Las armas podrían estar en helicópteros, jets, aviones invisibles o satélites. Podrían estar enviándote rayos de energía dirigidos y ondas electromagnéticas por medio de dispositivos de mano, teléfonos celulares o torres de satélite.
El fin último de las estelas químicas se puede ver en el más ubicuo de los símbolos por doquier en los senderos dejados atrás en tantas ciudades. La X, como un investigador descubrió mientras investigaba la fuente de la arruga X Gebo en los textos originales teutónica, que literalmente significa un regalo, o la oferta, el significado simbólico de ser sacrificado, la parte inferior de la superior. La primera parte de la solución del nuevo orden mundial sobre el bloqueo de los portales de entrada y salida del planeta. Este bloqueo se realiza tanto desde el interior de la atmósfera del planeta a nivel del suelo, y también de fuera de la atmósfera a través de las muchas misiones secretas llevadas a cabo en las últimas décadas de exploración espacial por la NASA y por el transbordador espacial, así como muchos otros programas basados en el espacio de Tierra. La parte A de la segunda parte de la solución tiene que ver con el mantenimiento de la inseguridad económica. Se trata de agravar al pueblo tan fuertemente como para mantener el poder de sus manos y con poco o ningún dinero, incluso para seguir con vida. Si esto significa inflar el mercado de valores y la economía, o hundir a todos en una recesión o una depresión como lo han hecho antes, entonces que así sea. La evidencia de esto está a nuestro alrededor, solo tiene que elegir abrir los ojos. La idea detrás de la tienda de la compañía era mantener a los trabajadores con vida y de trabajo, obteniendo una ganancia para la empresa, mientras que crece más y más en la deuda mediante la compra de las necesidades a precios inflados a través de la tienda de la compañía. Los trabajadores entonces se convirtieron irremediablemente en dependientes de la seguridad social de sus benefactores, usando su propia voluntad a venderse toda una vida de servidumbre autoimpuesta. No solo son los suministros de alimentos y la vivienda ya los productos más caros disponibles, pero aún tiene que comprar cosas como el agua y el aire, incluso de mantenerse cierta sano y vivo. El sistema médico no solo es responsable de tantas muertes como por las vidas que salva, pero también se ha posicionado a sangrar la economía seca de todos sus recursos a través de píldoras de azúcar a precios altos y las drogas que causan más problemas que los que cura en manos de los médicos mal entrenados. Todo esto, mientras que ni una sola vez se ocupan de lo que realmente está matando a la gente, el miedo y el estancamiento emocional. Ninguna de estas teorías explica adecuadamente la gama de los datos recogidos. Además, la pulverización se está produciendo en todo el mundo, por lo que tiene que ser dirigido por una alianza multinacional de algún tipo, los gustos de los cuales solo se puede poner en la clase de monolito conocido simplemente como el nuevo orden mundial. El secreto del fenómeno de las estelas químicas también lo pone en el dominio de los proyectos de presupuesto negro y las operaciones de la sombra del gobierno en términos de los E.U. o incluso de cualquier otro gobierno para esa materia. En este momento, la gente todavía se están recuperando de enfermedades inducidas por las estelas químicas. Dado que las muertes relacionadas con las estelas químicas han sido extremadamente baja, la posibilidad de que las estelas químicas que contienen solamente un agente único es muy baja. Agente doble fumigación es más probable. Un agente de algo benigno se aplica ahora, y su combinación con un activador en el futuro a su vez, puede ser letal o por lo menos provocar los resultados deseados. El activador puede ser otra sustancia biológica o química que provoca esta nueva reacción en conjunto con el primer agente fumigante. Para ver cómo los chemtrails están manipulando la salud y nuestra constitución genética, tenemos que ver los contenidos de las muestras tomadas después de las estelas químicas pulverizadas. Estos ingredientes han sido obtenidos de los análisis llevados a cabo en muchas muestras de residuos de las estelas químicas y que figuran en la web. Pseudomonas aeruginosa. Una bacteria resistente común que se puede encontrar en la Tierra. Esto podría sugerir una posible contaminación de las muestras de suelo, sino también teniendo en cuenta que tal vez es común la ingeniería genética por las empresas como patogénesis para diversos fines. Las cepas naturales se han encontrado para contaminar hospitales y agua potable. Cuando se inhala en los pulmones inmunodeprimidos, como los de las víctimas con fibrosis quística, forma grupos de limo denominadas biofilms que están en refugios virtuales contra las defensas del sistema inmunológico y los antibióticos. Puede transferir horizontalmente entre las especies. Conjugación implica a la bacteria inyectar un paquete genético llamado plásmido 1 a través de un protocolo de enlace en una célula huésped que lo recibe y en efecto lo hace parte de su ADN. La transducción es similar, pero en vez de la bacteria el envío de un plásmido en el os envía los bacteriófagos virus que contienen algunos de ADN de la bacteria original y los implantes que en el ADN del huésped. Esto permite la manipulación genética que se produzca. Aerosol sales de bario, como se usaron en Libia, para la tormenta de
desierto, donde se pulverizaron y explotó de arriba para que el pueblo muy enfermo y débil cayera abatido. Se trata de un material radioactivo que acelera y aumenta los efectos de la mezcla de otros ingredientes al alterar la estructura química de los otros agentes. Un análisis del espectro revela solo los compuestos de bario y esconde las cosas malas, mediante la colocación de una cubierta que lo rodea. Después de un tiempo, libera el otro agente. Piense en ello como una pastilla de liberación de la muerte en el tiempo. Hidromuro de etileno dihidrometano. Prohibido en 1984 por la EPA, EPA es un aditivo de combustible cancerígeno e insecticida con un olor parecido al cloroqueno. Se dice que ser similar al yoduro de plata, que se utilizaba para la siembra de nubes y con fines de modificación climática. Cuando se absorbe, causa la depresión del sistema nervioso central y el edema pulmonar, que es la acumulación de líquido en los pulmones. Los síntomas del edema pulmonar incluyen falta de aliento, ansiedad, sibilancias y tos. Es extremadamente irritante para las membranas mucosas y las vías respiratorias. Estos son todos los síntomas asociados con la tos de las estelas químicas, y con el letargo de crecimiento observado en las zonas pobladas, tanto aquí como en todo el mundo en el que está llevando a cabo fumigaciones. En todo caso, sirve en parte como núcleos de condensación alrededor de los cuales el vapor de agua en la atmósfera puede condensarse, por lo que las estelas químicas gruesas y visibles para el seguimiento por satélite. Pseudomonas fluorescens. Otra cepa de la variedad de pseudomonas que se encuentran más a menudo en el suelo y en las plantas. En las plantas, produce antibióticos que protegerá a la planta de las infecciones fúngicas y bacterianas. Lo más probable es un contaminante en el análisis. Enterobacteriaceae. Incluye E. coli y la salmonella, que son los culpables en los casos de intoxicación alimentaria. Lo más interesante de la familia Enterobacteriaceae es el género Klebsiella, cuya especie es responsable de las infecciones de neumonía. Serratia marcescens. Agente patógeno peligroso que puede causar neumonía. Uno de los mayores experimentos realizados por el gobierno implicó el uso de Serratia marcescenses rociadas sobre San Francisco. Este organismo es especialmente agradable, ya que produce un color rojo o pigmento de color rosa cuando se cultiva en algunos medios, lo que hace muy fácil la identificación. Streptomyces. Streptomycetos se utilizan para producir la mayoría de los antibióticos aplicados en medicina humana y veterinaria y la agricultura, así como los agentes antiparásitos, herbicidas, metabolitos farmacológicamente activos, por ejemplo, inmunosupresores. Una enzima de restricción utilizados en los laboratorios de investigación para cortar y combinar el ADN como una enzima que rompe el ADN abierto y permite a los segmentos que quieras que se insertará antes de recombinación. Otras bacterias y mohos tóxicos capaces de producir enfermedades del corazón, la encefalitis y la meningitis, de los cuales no se renuevan los brotes, especialmente en ciudades altamente pulverizadas como Madrid con su aparente contaminación, así como del distrés respiratorio superior y gastrointestinal. Se sabe que dentro de 3 días después de fuertes fumigaciones, las enfermedades respiratorias se producen en la población expuesta. Algunos desarrollan neumonía, resfríos, otros, síntomas de gripe, y las funciones inmunes deprimidos. Los casos de meningitis y encefalitis también han aumentado en correlación con las fumigaciones. Esto es porque los virus son difíciles de detectar en el laboratorio, y mucho menos identificar. Sin embargo, la mayoría de las enfermedades resultantes no responden a los antibióticos, lo que indica sus causas son, en efecto, viral. Estos virus son la mayoría de los retrovirus, probablemente como el adenovirus, para su uso en la manipulación genética.
you.